de que se considera gran parte de las, en este caso de los trastornos hemodinámicos, como representando hasta casi los 45, hasta los 70, algunos libros lo refieren 80% de ser severamente graves y mortales. Entonces, caray, o sea, decide que esto es grave, ¿ya? Y por lo cual, doctores, ya con ustedes desde un tercer semestre deben conocer cómo estas enfermedades consideradas que son, no más que me digan 50% de la probabilidad de esta anomalía, o perdón, de esos trastornos puedan causar la muerte de un paciente, debes conocerla desde cero. Y cómo después te practicarán para cómo tú, conociendo cómo se forman estos trastornos, cuál va a ser tu actitud, cuál va a ser su competencia de ustedes para resolver un problema grave y mortal como son los trastornos hemodinámicos. ¿Ya? Desde ese punto de vista, entonces, nuestra competencia de la clase de hoy, de este capítulo, doctores, es que ustedes reconozcan, ¿ya? Identifiquen todos los factores que inducen a que se formen esos trastornos hemodinámicos. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a empezar, por favor, ahí sí voy a hacer mi versión, entre comillas, como una introducción a lo que va a ser el capítulo. Tomando en cuenta, si bien es cierto, es un capítulo, le decía, que agrava, en el caso, a la vida de nuestro paciente, le contaré que es el capítulo también un poco complicado en su comprensión, ¿ya? Mi papá Robin decía aquí, y decíamos en el capítulo 1 y en la inflamación, y por Dios, ustedes ya saben, su papá Robin no es dermatólogo, no va al grano. Le da vueltas y después te dice qué es lo que pasó. Entonces, tomando en cuenta esto y la importancia, me voy a permitir hacer mi pequeña versión para que usted vaya entendiendo a su lectura lo que va a ser los trastornos. Bueno, entonces, para nosotros, cuando nosotros hablamos, en este caso, trastornos, nos está diciendo algo errado, ¿ya? Cuando escuchamos trastorno te dice algo de lo que normalmente está transcurriendo que ha sido interrumpido. ¿Ya? Eso enténdelo como trastorno. Y obvio, doctores, tal vez ustedes van a escuchar, o mejor ahí van a hablar de alteraciones. ¿Será lo mismo alteraciones? Literalmente no son sinónimos, ¿sí? Pero ¿qué te está diciendo? Cuando nosotros hablemos o veamos en nuestro libro de alteraciones, te está diciendo, ya es prácticamente el mecanismo que era normal, ahora ¿qué es? Anormal y tiene un mecanismo. ¿Me dejo entender? Estoy utilizando mis propias palabras para que ustedes entiendan, aunque no existe eso. Ahora, ¿qué pasará con el título también? Que yo digo hemo y también la palabra dinámico, desde el punto de vista literal. Cuando nosotros decimos hemo, se está diciendo, todas las trastornos o alteraciones tienen que estar relacionados casi, voy a decir, en su gran parte con sangre. ¿Listo? ¿Y por qué en su gran parte? Porque, doctores, no solamente la sangre va a ser considerada en este trastorno, sino esta sangre es una representación de ¿qué? Líquida de nuestro organismo. O sea, todo lo que tenga que estar relacionado con líquidos, ¿sí? Va a ser ¿qué cosa? Considerado como sangre. ¿Y qué va a pasar? Vamos a decir un trastorno. ¿Me dejo entender? Sí. Si tal vez por ahí usted no lo está entendiendo, yo tendría que recurrir a mi estado bioquímico. Y seguramente que ustedes en bioquímica, ya no vamos a hablar en ese sentido, pero van a saber que la sangre tiene dos componentes principales. Un componente que líquido, ¿correcto? Que es el suero, el plasma. Y un componente, ¿qué cosa? Sólido. Ahí está. Ahora me entendés. O sea, algo que pase,
no solamente con la sangre como componente, sino su porción líquida, va a ser un trastorno hemodinámico. ¿Correcto? Pero también, doctores, esta partecita de acá, cuando digo el componente sólido, yo estaría hablando de, obvio, de células. ¿Y cuáles serían las células que están consideradas como componente sólido de la sangre? Glóbulos rojos. Lo ponemos ahí al banco, pero ¿quién? Principalmente ¿qué? Plaquetas. Ahí está. Plaquetas o trombocitos. Ese es el componente básico, por decirlo así, considerado como sólidos. Bien, o sea, cualquier cosa que le pase entonces a estos componentes o estos, y principalmente a las plaquetas, o estas aumenten o estas disminuyen, voy a considerar un problema de sangre. ¿Estamos hasta acá? Sí. Bien. Pero curioso o no, doctores, cuando le pongo yo líquido, sí, me estoy refiriendo al plasma. Ok, dale. Pero ojo, doctores, estas células, nuestras células, doctores, ¿viven en qué? En un medio líquido. Ahí está. Y ese medio líquido, no tendría que ponerlo como sangre, ¿no? No tendría que ponerlo como sangre. Le podríamos poner como un punto. Ese contenido líquido, ¿cómo se llama a nivel de las células? ¿Cómo se llama ese contenido donde las células están ahí? Más o menos, pero ¿cómo se llama todo eso? Muy bien, Paula. ¿Sí? Se llamaría entonces el medio ¿qué? Interno. Ok, correcto. Entonces, ese medio interno es vamos a decir, ese lugar donde las células, perdón, por favor, perdón con el ejemplo. Es como que todo el curso sería agua y nosotros somos las células. ¿Ya? Pero ojo, doctores, ese medio interno también va a ser afectado. ¿Por qué? Este puede estar aumentado, puede estar disminuido y gran parte, vamos a poner, siempre se caracteriza por algún deterioro en aumento. Es considerado un trastorno hemodinámico. ¿Ya? Y ojo, cuidado con eso. También sabemos que este medio interno tiene 3 compartimientos. ¿Cuáles son esos 3 compartimientos? El líquido que es extracelular, el líquido que es intracelular, si quieren ustedes, y el líquido que es intersticial. Muy bien. Pero dice, doctora, son los compartimientos. Pero ojo, doctores, ustedes saben que estos de acá, sí, no solamente están compuestos por agua, separados. Cuando yo digo célula, líquido, extracelular, son las que están allá afuera, allá en el pasillo. Los chicos que están allá, el agua que está allá. El líquido intracelular es el que está adentro, ¿sí? Y el intersticio es entre el espacio de ustedes. ¿Ya? Entonces, ¿y qué ojo con eso, doctora? A pesar que son líquidos, doctores, ellos tienen ¿qué cosa? Iones. ¿Ya? Y ojo, doctor, ¿pero qué tiene que ver con los iones? Y voy a poner uno en particularidad. Y no les voy a preguntar cuestión porque eso es papá caballero. Uno en particular, cuando sabemos que los iones más interesantes que están dentro del medio interno y están distribuidos en líquido externo y interno, estamos hablando del sodio, potasio, calcio, cloro. De estos, no quiere decir que ninguno de los 4, si quieren, o estos 5, son de real importancia, son fenómenos. Pero hay uno en particular de nuestro interés, ¿ya? Es el sodio. ¿Ya? Cuando alguito le pasa a este sodio, y cuando digo alguito que le pasa a este sodio, estoy hablando ¿qué cosa? Que exagera la mecánica de ingreso de afuera hacia adentro. Con conocimientos básicos de fisiología, ustedes saben que si estoy acá y yo soy sodio, para salir allá al líquido externo, si quieren al lake, ¿sí? Yo tengo que tener ¿qué cosa? Voy a salir 3 sodios. ¿Y cuántos tienen qué? 3 sodios, 2 potasio y 1. Ahí está, esa es la fórmula, ¿verdad? Salen 3 sodios y entran ¿qué?
2 potasios. Dice, pero eso es una fórmula normal, ¿no ve? Pero te dice, alguito le va a pasar, ese alguito puede ser que no voy a salir y van a entrar 2 potasios. No voy a salir, no va a entrar, ¿qué cosa? No va a salir ningún potasio. ¿Dónde se está quedando el potasio? O perdón, el sodio. El sodio. Dentro de la célula. ¿Y eso ni qué me importa? Sí, va a empezar a retener agua. Porque el detalle es que no es la cuestión nomás de que el sodio y potasio intercambien, sino que ese intercambio hace que equilibre el medio interno. Entonces, diciendo el medio interno de las células de adentro hacia afuera. ¿Listo? Bueno, ahora hasta ahí estamos. Y me dice, pero doctora, ¿qué tiene que ver esto? Mucho. Si tú has notado, aquí estamos hablando de la sangre, tiene movimiento, ¿verdad? A pesar que tiene componentes, vamos a decirle, sólidos. Pero ojo, doctores, el líquido, como medio interno, también tiene, ¿qué cosa? Movimientos. Es necesario. Bien, ahí está Roger. Te está diciendo, todo lo que corresponde a sangre y la hemodinámico, movimiento, o sea, cualquier cosa que le pase en ese movimiento de líquidos y de líquidos que se encuentran o componentes sólidos de la sangre, es un trastorno hemodinámico. ¿Está claro hasta ahí, doctores? Sí. Bien. Okay. Más claro que esto, yo creo que un poco chiste. Bien. Ahora, veamos esta partecita que me interesa. Ya lo entendí, el título. Ahora pongámosles, vamos a decir, el toque de rojo. Bueno, y lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando yo acababa de mencionarles de que la sangre tiene que solutos, el glóbulo rojo, la plaqueta, sí, así está, ¿qué cosa? Esto es un problemón. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué un problema? Porque, doctores, sujeto a, ¿ya? Algo le pasa a las plaquetas, hemos dicho que aumenta o disminuye, mejor dicho, más que menos, puede, ¿qué cosa? Tener un problema. ¿Ya? Ahora escuchen esto. Pero, doctora, hay una cosita que falta aquí que ligue. Esta sangre, doctores, esta sangre, ¿no ve? Con sus componentes y con lo que puede pasar, o sea, originariamente yo sé que las plaquetas que me pueden formar. Ahí está, tú ya lo has dicho tú. Pero no le eches la culpa a la plaqueta porque ella, por estímulos, dice, donde hay herida, ella va. Es su cotidiano, diario vivir. Es más, ella está para esa condición, normalmente. Y ustedes han debido escuchar, por Dios, tomando en cuenta que esta plaqueta es parte de nuestro componente de sangre, ella y otros mecanismos hacen que la sangre siempre, pero siempre esté en ¿qué cosa? Líquidas. ¿Ya? Ojo, entonces me dice, doctora, que cuando algo pase en ese mecanismo, ¿y cuál es ese mecanismo? El sistema de la coagulación. Si este sistema de coagulación no sirve, por ejemplo, embrio, ¿cómo se llama esa anomalía, ese problema, esa malformación? Que este paciente es incompetente, su organismo ¿a qué? A formar coágulos. Dos días después. No diga. ¿Cómo se llama? La primera letra. Hemo. Hemofilia. Muy bien, muy bien. ¿Qué, doctora? O sea, por naturaleza, mal dicho, naturaleza, alguna cosa les pasa en nuestra condición de la vida embrionaria. Puede transcurrir que ese individuo ya nace con una predisposición ¿a qué? A una hemofilia y va a tener trastornos ¿de qué? De la coagulación. ¿Ahí está? Bien. Me está agarrando el hilo, ¿verdad? Sí. Perfecto. Ahora, qué curioso. Me diga, nos falta alguito, ¿no es cierto? Ese alguito, ¿ya?
es que esta sangre, doctores, esta sangre que habíamos tenido esa cualidad, la hace y está transfundiendo, ¿ya? Esa transfusión, no lo entiendas que te están enchufando sangre, sino que ese fluido, creo que la palabra clave es esta, flujo, ¿ya? ¿Flujo de qué? De sangre. Sí, con tus componentes que se pueden activar el coágulo, todo aquello, está, ¿ya? Y todo el tiempo está, ¿qué? Líquida. Pero ojo, doctores, ¿qué es lo que interesa acá? Esa sangre debe correr. Esa sangre debe correr. ¿Y lo hace a través de qué? ¿A través de qué lo hace ese flujo? O sea, ¿por dónde sale la sangre? ¿Por dónde va? Muy bien. Los vasos sanguíneos. Ya, perfecto. Los vasos sanguíneos. No cabe decir que ustedes me están hablando de arterias, ¿correcto? Sí. Me están hablando de venas. Por supuesto que sí. Y por si un caso, ¿qué? Capilares. Principalmente esos tres. Considerando que los linfáticos también son vasos. Pero me interesa que sepan esto. Ok. Entonces, esos vasos, doctores. Y ahí está su papá Guzmán. ¿Saben que estos vasos, doctores, en su estructura importante, tienen qué cosa? ¿Algunos? Gracias. Músculos. Pero, ¿qué tipo de músculo? Muy bien. Músculo liso. Perfecto. Pero, ojo, doctores, ¿será que los capilares tienen músculo? No. ¿Quién es el que tiene bastante, qué cosa? Músculo liso. Muy bien. La arteria. La vena no tiene. Pero, muy bien. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice? Acá hay el músculo liso, que es de muy importancia. Pero ojo, doctores, nunca se han preguntado, y si lo han hecho, y si están yendo conmigo, lo van a entender, que por qué la importancia de hablar del flujo, los vasos y la característica principal de un vaso que tenga músculo liso. Aquí entra biofísica. ¿Ya? No se asusten, doctores. Ya me asusta. Por Dios, ¿qué trauma han tenido? Déjenme, por favor, déjense llevar. Nunca se dejan llevar. Creo que nunca han bailado en pareja ustedes, ¿no es cierto? No, Si tu pareja te sabe llevar, tranquilo, vas a aprender a llevar. Bien, vamos, sigamos, concentrémonos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ese flujo está transcurriendo en los vasos sanguíneos, correcto. Su característica es que lo que me interesa que echen ojito, que es que hay músculo liso. Bien. Y tiene que haber una física, ¿ya? Y, ojo, doctores me dicen, pero física, ¿por qué? ¿Para qué? Porque ese flujo debe correr, ¿ya? Debe correr sin interrupción. Debe tener, ¿qué cosa? Vamos a decir, sin ningún miramiento de repartir hasta la última parte del cuerpito humano, ¿verdad? Y de ahí vamos de grandes vasos a medianos, y después, ¿qué? A capilares, hasta el tejido, como suministro de la vitalidad de ese tejido irrigado. Pero para que yo llegue, te puedes imaginar, hasta el último rincón, tiene que ejecutar un circuito. ¿A ver? Y ese circuito, doctores, voy a poner acá, ese circuito obviamente está asociado con el flujo. Y ustedes saben que a eso le llamamos, ¿qué cosa? Circulación. ¿Cuántos tipos de circulación les han mencionado? Dos. Muy bien, perdón. ¿Qué cosa? Pulmonar. Sistémica. Exacto. Mejor vamos a empezar así. Como circulación ¿qué? Mayor. Ya. Y menor. Cuando yo digo mayor, aquí me estoy refiriendo a la sistémica. Miércoles. Esa me encanta. ¿Y la otra qué es? Pulmonar. Muy bien. ¿Acaso tú cuando digo pulmón no estás pensando en una vena? Estás diciendo, allá está viendo qué? Capilares. ¿Listo? Ahora me dice, pero ojo, doctora, qué cosa interesante. Entonces, para que haya esta física, debe haber un circuito que llamamos circulación mayor. ¿De dónde sale la sangre? Más dicho, sale. ¿De dónde se recoge sangre? Para que llegue al corazón. Que eso es uno de los circuitos. De los tejidos. ¿De los tejidos? No sabía eso. Si yo digo, voy a empezar, ¿cómo llegaría la sangre a mi corazón? Porque todo llega hacia dónde.
Claro, todo llega allá, pero ¿desde dónde? Muy bien. ¿Y qué haces? Por favor, alguna vez, por favor, cuando vayan a su recreo, ¿qué pasa si vos ves así? Esta va a ser mi botella y hasta aquí está el blanco, ese líquido. Si lo ves así, doctores, es como yo estaría parada. Doctores, vos sabes que en la ley física, cuando un líquido tiene su peso, ¿no? Si yo lo pongo de pico, voy a poner a la botella, se va a ir todo ¿dónde? A donde el pico, ¿no? Pero nunca te has preguntado, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Cuántos litros va a jugar en esa circulación? En un promedio medio. ¿Cuánto? 6. Yo creo que 5. Papá Gaito me dice 5, yo que me acuerdo de mi ex. Dice 5 promedio, más o menos. Y ahí ustedes ya, Gaito les dirá promedio en un individuo de 70 kilos, en hombres, en mujeres. Ok, pero promedio. Oye, 5 litros. O sea, ¿te has puesto a pensar en una botella de 5 litros? ¿Cómo va a venir de acá para acá? Vence la ley de la gravedad. Porque si no seríamos esto, ¿no? ¿No es cierto? Puta, tiene que ser los poderosos los vasos que están allá. Ya, y ahí son las velas. ¿Y ellas tienen qué? Valvas. ¿Listo? Ahora fíjate vos. La física consiste en esto, que comprendas que para que haya ese movimiento que estoy diciendo que el problema puede ser ahí, ¿ya? Tengo que yo ver que esa circulación no se interrumpa, ¿ya? Y ojo, considerando que, doctores, escuchen eso, que cuando yo digo, por Dios, ya 5 litros es poquito. No, 5 litros no es poco. Aquí yo tengo que ver como un parámetro, ¿qué cosa? Voy a jugar con qué? Volúmenes. ¿Ya? Volúmenes, doctores. Vamos a ver entonces la ley física. Los vasos sanguíneos cumplen esa capacidad. Tengo que vencer ese problema de volumen con mi ley física de generar 5 litros en un circuito mayor y en un circuito menor. ¿Cómo lo hace? Gracias a eso. Y ojo, doctores, ni está en el libro, pero te está diciendo, vos has aprendido. Robin te está diciendo, vos has aprendido, papito, biofísica, ahora poneme en práctica a mí. Número 1. Todos los vasos, para que llegue a esto, voy a poner así como una estrellita, yo tengo que tener que esos vasos tengan que una presión. Segundo, debe haber qué cosa. Diámetro, te cuento que no le importa el tamaño. Aquí dice la presión, la fuerza y número 3, la resistencia. ¿Ya? Cuando te dice presión, ¿qué haces? No sé cuántas clases les había preguntado eso. Defíname el concepto básico que Guyton dice de la presión arterial. ¿Qué? Presión, ¿cómo? ¿No le pusieron presión arterial? Dígame, para que se den cuenta. No me digan en fórmula. Dígame, ¿qué dice el Guyton en el concepto básico de lo que es una presión arterial? Muy bien, perdón, doctora, dígalo fuerte. La fuerza que ejerce la sangre sobre qué? La pared de los vasos. Lo ha dicho todo. Pero ojo, doctor, es como que un tsunami para ella, digamos, ¿no? ¿Y quién tiene que hacer? ¿Qué hace? Está ejerciendo presión. Por favor, ¿puedo hacer un comercial acá? Imagínense que el corazón es como una pila. ¿Listo? La pila, no sé, no están parecidos aquí, tenían citornera, dicen ellos. ¿Ok? La pila. Y van a hacer la prueba, bueno, en estos baños no hay, pero una pilita así que ruede. ¿Ok? Y le ponemos una manguera. ¿Listo? Y ojo, doctores, escuchen eso. Una manguerita, pónganle así larguita. ¿Ok? Que tenga una distancia. ¿Listo? Y dice, ¡ábrela toda! ¿Cómo va a salir el agua? Que cuando les abrito todo, con fuerza. ¿Qué dije? Presión. Entonces, ¡ah! Y vos dices, y ojo, y metele ahora, miren, esa es la fuerza. A ver, que va a salir el qué?
el agua de tubos. Los tubos podrían hacer que los grandes vasos. ¿Sí? Sale. Yo te digo, voy a regar mis plantas. Le metes el dedo. ¿Y cómo? Está abierto todo y cómo regas. Con más fuerza. Pero mire, yo estoy regando y pucha, pasa mi papá y lo pisa la manguera. ¿Qué pasó? ¿Qué está haciendo? Resistencia. Y vos, de resistencia, ¿cómo voy a comprobar? Me voy al otro lado de la otra llanta y la toco a esa manguera. Quiere romperse. Y para que no se rompa, debe haber qué cosa. Resistencia a qué, de los vasos. ¿Se entendió, doctores? Nunca te había pensado eso. Y no se rompe, ¿eh? No se rompe. Bien, aquí estamos. Entonces, doctores, ¿cuáles habían sido prácticamente la ley biofísica que se implementa, en lo que es la circulación? Volumen sobre presión, fuerza y qué? Y resistencia. ¿Acaso en el corazón no dicen gasto cardíaco? ¿Quién sabe la fórmula de gasto cardíaco? Fórmula de gasto cardíaco, colegas. Volumen. Más fuerte. Paola la tiene. Más fuerte, Paulita. Ay, no he escuchado, vida. No importa que te equivoques, te voy a corregir. ¿Cómo decir la fórmula de gasto cardíaco? De gasto cardíaco. Para que yo tenga gasto cardíaco tendría que haber que... Ahí está. Volumen sistólico sobre qué? Ahí está. ¿Les has dado cuenta? O sea, todo está metido ¿qué? La presión. ¿Se entendió entonces? Ahora digo, comerciales, ustedes me van a responder ese comercial. Oye, qué raro, ¿no? Qué raro. Con razón, cuando un individuo tiene presión alta, ¿qué sintomatología tiene? Oye, ¿por qué fatiga? Mucho que está teniendo. Mucha resistencia porque ha aumentado qué cosa. Oye, con razón nosotros los médicos le decimos, señor, no me tome salsita. Laja me va a tomar. Si quieres ser, vamos a decir, muy técnico, e indicarás dieta hiposódica. Porque me va a disminuir, no es que me va a disminuir, me va a entender que no haya qué cosa, gran red, no sé cómo que mayor resistencia, no resistencia, mayor qué cosa, retención de qué líquidos. Porque hay más líquido, por el corazón va a recibir más y bueno, eso me pasa con presión alta y se educarse que no puedo ni caminar, 3 graditas y sufro. ¿Está claro? Incluso, ¿sabes qué, doctora? Me duele la cabeza. Y me duele aquí, compadece. Mira cómo hasta el paciente lo sabe. ¿Sabes qué? Siento que estoy con mi presión alta porque siento que mis venitas de aquí, venitas, lo llaman, pobre, me da pena. Me duele como mis venitas, doctora, se quieren reventar. Y eso es lo que hace fuerza, lo siento, incluso me puedo tocar y parece un corazón acá, y ese dolor se viene acá. Y una pesadez que hasta acá me dan ganas de vomitar. Todo te está diciendo que el volumen está mal. Tómenle la presión, le dice. Poco que cuánto creen que va a estar con esa sintomatología. Hasta 160 y tal vez más. No, generalmente la mayor. ¿Quién es la mayor? La sistólica. ¿No ves? Bien. ¿Está entendido, doctores? Hasta aquí me paras en mi recreo, ya sabes. Bueno, ahora miren. Corazón. Oiga, doctora, entonces puede haber un problemita en el corazón. Por supuesto que sí. ¿Ya? Y algo que le pase al corazón va a frenarles. ¿Quieren qué cosa? El resto de qué? De nuestro corazón. ¿Ya? E incluso, oiga, Karen, me está haciendo pensar algo. Y si ese paciente está con diabetes, voy a retroceder un ratito. Solutos.
En bioquímica, yo sé que no le gusta eso a Chávez, vamos a decir de nosotros nomás. En el aspecto químico de la sangre, ustedes saben que tiene ciertas propiedades la sangre, ¿no ven? Unita, dígame, que para que te des cuenta. Unita. No, esa no es una propiedad de Eduardita. Gracias. Sabía que me iba a responder el doctor Chávez. ¿Sí? Viscosidad. ¿Qué me interesa de la viscosidad? ¿Qué creen que está pasando en ese momento? Se está aumentando ¿qué? Los solutos. ¿Ya? Y ojo, soy paciente diabético. Vos no estoy obviando esta parte de que en la sangre, además de tener compuestos obviamente sólidos de la sangre, yo tengo que moléculas. Voy a ponerlo aquí fuera. Extra, hello. ¿Sí? Tengo que glucosa, ¿no es cierto? ¿O no? Glucosa. ¿Tengo qué cosa? Lípidos. ¿Qué otras cosas puedo tener? Proteínas. Me interesan esas tres. Pero te cuento que de este paciente su molécula está altísima ¿de qué? De glucosa. ¿Me va a aumentar la glucosa? ¿Me va a aumentar qué? La viscosidad. Muy bien, si quieren aquí viscosidad, vamos a poner visco. ¿Y cómo voy a hacer allá en mis terminaciones nerviosas? Que allá no me llega la señal. Yo soy la sangre. ¡Allá voy, dedo gordo! Muy pesada. Y por me dice, doctora, ¿por qué está raspando? Porque esos sólidos empiezan, ¿qué cosa? A tapar, ¿cómo vamos a decir tapar? A adherirse, ¿dónde? A la pared. ¿Y qué va allá por allá? No va a llegar nada. ¿Qué va a pasar con su dedo? O sea, la otra puede ser entonces un ejemplo de un problema. ¿Y te acordás vos la fórmula que yo les dije? ¿Cuál era la fórmula? ¿De qué? Va por mi alumna, caray. Por Dios. Nuestra fórmula de Caparro 20 dice que primero que si no hay que, si disminuye el flujo sanguíneo, esto va a disminuir ¿qué? El oxígeno. Si esto se suma, ¿qué va a causar? Primero, esto igual a ¿qué? A una isquemia. Y una isquemia va a generar ¿qué cosa? Una zona ¿qué? Infartada. Y si hay un infarto, ¿qué va a pasar? Una lesión celular. Si no existe una lesión irreversible, ¿qué va a pasar? Muerte celular. Necrosis. No se olviden eso, doctor. Deben hacerse un tatuaje de eso. Ok, porque dice, a la miércoles. ¿Eso, doctor, entonces se aplica a esto? Por supuesto que sí. ¿Hasta qué estamos? Sí. Voy poniendo acá una cosa. Mire como que, oye, debería ser esta así como una tabla, ¿no? Bien. Si tú me has entendido esto, ahora veamos ahora otra cosa. Volvamos a nuestra ley física. Pero ahora miren, vamos a ir a más chico. Vamos a ir a la parte microscópica. ¿Ya? Volvamos a este ladito. A la medio interno. Seguro que sí, estoy segura que sí, que ustedes me la saben. Los tres componentes básicos de una célula, ¿cuáles son? Las tres estructuras. Muy bien, núcleo. La más codiciada para patología, ¿qué es? La membrana celular. No te estoy diciendo qué tipo de célula, estás hablando de cualquiera, menos del, la voy a excluir a las de las neuronas, que ese es un tema aparte, ¿ya? Pero que pueden ser afectadas. Bueno, pero los doctores, ¿qué pasa? Seguro que sí que saben que esta membrana tiene una doble ¿qué? Capa ¿qué? Eso, tenerlo ahí. Pero ojo, doctores, qué curiosidad o no, capítulo 1 de Guyton, ¿sí? Dice, potencial de ¿qué? De membranas. Doctora, ya son las 2:45. 2:45. Ok, déjenme continuar. Vamos a ir a su recreo, porque si no ahí voy a cruzar mi cuestión. Ok, pueden ir, doctores, solo el último que ingrese a las 2:46, 45 serían las 2, regreso, ¿no? No, porque son 10 minutos. ¿Cuántas serían? ¿50? ¿Lo corto? El